Vamos a ver la unidad 2 que se llama expresiones regulares. Una definición de una expresión regular podría ser que es una descripción compacta y fácil de leer de un lenguaje regular, donde usamos operadores para denotar constructores de lenguajes y construir lenguajes complejos a partir de lenguajes atómicos y sencillos. Las expresiones regulares podríamos decir que son un equivalente algebraico para un autómata. Es utilizado en muchos lugares para un lenguaje para describir patrones de texto en texto que son sencillos pero muy útiles. Pueden definir exactamente los mismos lenguajes que los autómatas pueden describir, los lenguajes regulares. Ofrecen algo que los autómatas no y es una manera creativa de expresar las cadenas que queremos aceptar. Bueno, así en resumen, una expresión regular es una regla que nosotros vamos a implementar utilizando lo que habíamos visto anteriormente, que es un lenguaje y un alfabeto, y vamos a decir nosotros cómo queremos que se comporte. Vamos a poner unas reglas para generar esta expresión regular. ¿Dónde se utilizan normalmente? Pues como viene en el texto, se utiliza para representar los autómatas, pero también se utiliza para que nosotros demos las reglas. Por ejemplo, cuando estamos nosotros programando un formulario y en este formulario queremos que tenga ciertas características los campos que el usuario va a introducir. En este caso, un campo en específico como el correo. Pues no podemos nosotros dejarle al usuario que ponga un correo en cualquier formato. Entonces, lo que hacemos es que las expresiones regulares nos ayudan a darle una validación para que este campo de este formulario tenga y cumpla lo que nosotros necesitamos. Otro uso también podría ser en otro campo como el del RFC, el Registro Federal de Causantes. Tenemos un formulario y tenemos el RFC. En este caso el RFC tiene que tener ciertas características, o por ejemplo podría ser un campo del CURP, también donde nos piden que el CURP sean las primeras letras, las primeras cuatro letras, eh, los primeros cuatro caracteres que sean letras y después los que siguen que sean números. Pues esa sería una validación que podríamos hacer nosotros con una expresión regular. Bueno, entonces como pueden ver, las expresiones regulares las utilizamos día con día, pero nosotros al momento de ser próximos ingenieros en sistemas, pues tenemos que utilizarlas para estudiar los autómatas y también los podemos utilizar para validar formularios. También me viene a la mente otro ejemplo que yo utilizaba las expresiones regulares, que son la parte de la búsqueda en los editores de texto. En este caso, Word. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Word, pueden hacer la búsqueda tan específica como quieran, pero al momento de buscar o reemplazar, la pueden adecuar a lo que ustedes quieran. Y si utilizan unas expresiones regulares que ya vienen definidas ahí en Word y también en Excel, para que ustedes puedan utilizar el máximo de la búsqueda y que empate su texto. Por ejemplo, pueden buscar todas las palabras que tengan que empiece con una A y que terminen con una L. Y pueden modificarlas de tal forma que cuando las encuentren, las reemplace y las pongan en negrita. Imagínense en un texto de unos 1000 páginas que se hayan equivocado y en lugar de poner unidad hayan puesto uni y se hayan comido la D. Entonces pueden buscar esta palabra, la pueden buscar en Word y además quieren ponerla con un tipo de letra de tipo título. Entonces Word en la parte de búsqueda y reemplazo, en las opciones avanzadas, tiene una parte para meter expresiones regulares. Este también es otro uso muy común que se les da. Bueno, entonces las expresiones regulares las utilizamos
día a día, aunque a veces no sabemos, ¿verdad? Pero sí son unas reglas que nosotros le damos a la computadora para que podamos eh, restringir y tener un comportamiento, hablando de cadenas y de lenguajes regulares, como nosotros lo deseamos. Bueno, algunos ejemplos de usos que, como los que les había dado, es en los comandos de búsqueda, en la terminal, en el grip de Unix, sistemas de formateo de texto, como les decía en Word, donde podemos poner patrones utilizando expresiones regulares. Eh, Hablando de autómatas, de los finitos, de los determinísticos y los no determinísticos, convirtiendo la expresión regular de un determinístico a un no determinístico, utilizando y simulando un autómata en el archivo de búsqueda. En los generadores de léxicos, como Lex o Flex, también ahí se utilizan las expresiones regulares. Los analizadores léxicos son parte de un compilador, dividen un programa fuente en unidades lógicas que son tokens como while, números, signos, etc. Y producen un autómata finito determinístico que reconoce el token. Como pueden ver, son muchos usos, desde los usos especializados en los compiladores, que es lo que vamos a estudiar nosotros, hasta los usos en las validaciones de campos, en la programación, en los formularios, hasta las búsquedas en los editores de texto para darle formato. Tiene muchos usos y lo vamos a ver uno por uno. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de expresiones regulares. Si hablamos de expresiones regulares para buscar patrones genéricos de búsqueda dentro de las cadenas, podemos ver este ejemplo, donde tenemos una letra que es A y luego tenemos este corchete, y aquí dentro del corchete le podemos decir que pueden ir la L, la N o la M, y tiene que terminar con una A. En este caso es, si agarramos nosotros la A que inicia y la A que termina, todos vamos a tener ese patrón. Por ejemplo, Ala, Ana y Ama. La diferencia es que con esta expresión regular nosotros modificamos de que solo sea una sola línea de una sola palabra a que puedan ser tres, porque este que está aquí es una selección. Entonces vamos a seleccionar ya sea la L, la N o la M. Cuando vemos esta expresión regular, el resultado de la expresión regular sería que nos produce Ala, Ana y Ama. O sea, se fijan que nada más selecciona uno de los que están aquí adentro. Bueno, otro ejemplo de una expresión regular, tenemos Ana y tenemos un pipe, se llama así este pipe, o ama. Entonces es Ana o ama. Entonces en el texto vamos a generar una palabra que sea, o vamos a buscar una palabra que sea Ana o ama. Y aquí está el resultado, es Ana o ama. Aquí está. Ana y ama. Más bien, aquí nos está dando los dos. Los dos. Pero nos está dando este completo y este completo, que es esta y este. Y aquí tenemos otro, donde tenemos... recuerden que este ejemplo es para patrones de búsqueda. Tenemos co y aquí tenemos un carácter que nos está funcionando como comodín. Y lo que podemos poner aquí es cualquier carácter que esté en el alfabeto, y lo podemos sustituir por una S, por una M y por una R. Entonces al final nosotros ponemos en este ejemplo un patrón de búsqueda para buscar cadenas. Ese sería un ejemplo de una expresión regular. Bueno, tenemos aquí los metacaracteres. Esto, así como lo están viendo, lo van a encontrar en los formatos de búsqueda y en la parte de la validación de algunos formularios. Cuando nosotros estamos programando las expresiones regulares, podemos meter con estos formatos. Algunos autores los van cambiando y dependiendo del lenguaje
pero casi siempre son los mismos. Bueno, los metacaracteres son caracteres especiales dentro de las expresiones. Tenemos los corchetes, las llaves, el asterisco, el más, el slash, el signo de interrogación, el, el, el acento circunflejo, los paréntesis, el pipe o el de selección y el de interrogación que cierra. Estos caracteres no se interpretan como caracteres, sino como operadores especiales para construir los patrones. Bueno, ¿a qué me refiero? Pues vamos a ver eso. Tenemos las clases de caracteres, que son los corchetes. Se utilizan para expresar clases de caracteres. En este caso, vamos a expresar todos los caracteres que tenemos desde la A, B y o C. Si se fijan, cada uno de ellos está separado por coma. Y tenemos aquí el acento circunflejo, que es cualquier carácter, este de aquí, cualquier carácter distinto de A, B o C. O sea, si se fijan, este es la exclusión de este. Ponemos cualquier carácter de la A a la Z. De la A a la Z cualquier carácter. Porque al final, pues sería muy tedioso poner A, B, C, D, F, G, todo el abecedario para decir que quiero cualquier carácter de la A a la Z. Y ponemos esta nomenclatura de esta forma. Así es como se utilizan en las búsquedas. Y de hecho, parte de esto, no todo, pero parte de esto, lo vamos a utilizar en las autómatas y en las expresiones regulares. Vamos a agarrar poquito de esto porque esto es lo que se utiliza en la parte de los formatos de búsqueda. Entonces, para tener estandarizado y que ustedes lo vean y no se les haga difícil y que no cambie mucho en la literatura, pues vamos a tratar de estandarizar. Y luego tenemos que cualquier carácter de 0 a 9, entonces aquí de 0 a 9 cualquier carácter y la A. Entonces puede ser el 1 y la A, termina con A. El 25 y la A. Entonces estamos diciendo que siempre tiene que terminar con la A. Y como ya hemos dicho, el punto representa cualquier comodín. Bueno, tenemos los cuantificadores. Aquí es donde ya se empieza a poner un poco más interesante. Nosotros tenemos estos cuantificadores para poder repetir o poder ahora sí que darle una forma de expresar un poco más interesante de lo que teníamos. Porque aquí nada más estamos diciendo, si se fijan, nada más pone con esta representación nada más ponemos un solo carácter, ya sea de la A a la Z, pero nada más es cualquier carácter, pero nada más es uno. Entonces, utilizamos estas funciones. La primera función, esta de aquí, se llama cerradura negativa o cerradura de Kren, que es 0 o más veces. Y podemos decir que 0 es vacío. Y luego tenemos esta que es cierre positivo, que es un más, y que vamos a decir que es una o más veces. Entonces, ¿qué significaría esto? Antes de seguir avanzando, déjenme pongo a escribir aquí, que para eso tengo el pizarrón. Y vamos a tener aquí un carácter, a ver, déjenme ver, un carácter, vamos a hacer este de aquí. Y nos dice que la A, o sea, la letra A va a estar 0 más veces. Y empezaríamos nosotros con nuestro primer carácter, en este caso, empezaríamos con nuestro primer carácter que sería el vacío. Este carácter sería el que vamos a utilizar y sería vacío. Y luego va una vez la A, va una vez la A, o puede ir 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o tantas veces como nosotros podamos ponerla a dibujarla. Entonces al final este operador o este cuantificador nos está dando la posibilidad de expresarnos de otra forma.
Aquí vamos a ver, este es una epsilon en minúscula, nada más que a mí me sale muy fea, pero es esa. Y vamos a tener ese comportamiento cuando es A cerradura de Klein, así lo pueden encontrar en la bibliografía, o A cierre negativo. Entonces, para decirle que es cero, pues es un vacío y puede ir una A sola, o puede ir una A seguida de otra A, o una A seguida de otra A y así consecutivamente. Bueno, eso es para el cierre negativo o cerradura de Klein. Para el A cierre positivo, vamos a hacer lo mismo. Para este A cierre positivo vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a poner lo que nos va a arrojar esa expresión regular, y lo que nos va a arrojar la expresión regular sería lo siguiente. Aquí, a diferencia de lo que es cierre negativo, aquí vamos a tener una A, o puedes tener 2 veces A, 3 veces A, o 4 veces A, y así hasta que el infinito y más allá, que nos deje representar las cantidades de las letras A. Aquí está A cierre positivo. La diferencia del A cierre positivo y del A cierre negativo es que A cierre negativo incluye dentro el A cierre positivo. Podríamos verlo como una unión de conjuntos, y este de aquí arriba absorbe a este de aquí abajo. Bueno, tenemos el siguiente, que es A signo de interrogación, y es 1 o ninguna vez la A. En este caso, bueno, ese sí está muy claro, que puede ser una o ninguna vez la A, y se utiliza para el formato que estamos hablando. Tenemos, ahora sí, lo que tenemos es la concatenación. Por ejemplo, tenemos esto de aquí, que nos va a concatenar. Nos va a funcionar como concatenación. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Nos va a funcionar como concatenación y nos va a producir lo siguiente. Tenemos el signo, esta parte de aquí, que es el paréntesis, y nos va a agrupar todo esto como un solo carácter, para el propósito de utilizar la cerradura positiva. Entonces va a tener lo siguiente: nos va a producir A, B, C una sola vez, o A, B, C una vez y A, B, C dos veces, o A, B, C, A, B, C, A, B, C, tantas veces nosotros podamos dibujarla. Si se fijan, el cierre de cerradura positiva, este de aquí, nos está afectando todo lo que está en el paréntesis. ¿Qué es lo que está en el paréntesis? Pues A, ABC, ABC una vez, ABC dos veces, ABC tres veces. Bueno, eso es lo que se utiliza en las expresiones regulares, y podemos decir nosotros que podemos usar este de aquí, se utiliza más bien en las búsquedas. Ya en las expresiones regulares que vamos a utilizar nosotros no, pero lo vemos que vamos a decir que la A va 4 veces, en este caso pues aquí está 4 veces. Bueno, entonces podemos sacar una especie de glosario de operadores que vamos a utilizar nosotros. Vamos a dibujarlos. Bueno, vamos a tener en este caso este glosario, donde ya lo habíamos platicado. Aquí me falta, no salió bien, pero déjenlo edito, que es, a ver qué pone. Aquí debe ir el A más, así, y aquí debe ir el A cierre positivo, así, así está bien. Entonces, ¿y lo demás cómo está? Bueno, estos signos de peso, pues todos en esos. Sí, bueno, está bien. Entonces tenemos nosotros que A cierre positivo, como ya les había dicho, genera A una vez, dos veces A, tres veces A,
4 veces A o tantas A como queramos. Estos puntos deben de ir aquí. O tantas A como queramos. O A cierre negativo, cerradura de Glenn, es el vacío. Aquí está con carácter raro de epsilon. Si se fijan, aquí está aquí abajo, que es vacío. Y una vez A, 2 veces A, 3 veces A, 4 veces A o tantas veces sean la A. Son operadores que van a modificar, en este caso, lo que está aquí a un lado. Y luego tenemos el de concatenación, como lo vimos, que son paréntesis y todo lo que esté adentro lo concatenan. La parte de las opcionales, que también ya habíamos visto, es vamos a utilizar los corchetes. La parte de la selección, que es el pipe. Ya hablando más a detalle, la cerradura positiva, que es 0 más veces. Aquí está mal, déjenlo edito, es 1 más veces. Aquí es 1 o más veces. 1 o más veces. Y la otra sí sería 0 o más veces. En este caso, esta de la cerradura negativa. Sería 0 más veces. Y tenemos el epsilon en minúscula, que sería el vacío. Entonces, con esto que está aquí, con este glosario pequeño, puede ser aquí A, puede ser B, cualquier carácter que tengamos nosotros dentro de nuestro alfabeto. Con esto de aquí vamos nosotros a generar expresiones regulares. Bueno, parte de lo que hemos visto es el alfabeto, pero ahora vamos a ver el alfabeto desde un punto de vista de una expresión regular, desde el punto de vista de autómatas. Bueno, un alfabeto es un conjunto no vacío ordenado de elementos con una representación gráfica primitiva a los cuales se les designa como símbolos o caracteres. Algunos ejemplos de alfabetos puede ser el lenguaje binario, donde tendríamos así la representación del lenguaje binario, que el alfabeto del lenguaje binario pues es 0 o 1. Y tenemos el inglés, donde están todas las letras que pertenecen a ese alfabeto y son todas las letras que soporta el lenguaje inglés. Por ejemplo, en el lenguaje inglés, a diferencia del español que está aquí abajo, en el español soporta el carácter ñ, en el lenguaje inglés no lo soporta. En el lenguaje español soporta los acentos, la tilde, en este caso la A con tilde, la E con tilde, y en el lenguaje inglés no lo soporta, en el alfabeto. Perdón, en las expresiones aritméticas podemos decir nosotros todas las expresiones que vamos a soportar, el más, el por, el menos, el entre, los números también los podemos poner aquí, los paréntesis que abren, los paréntesis que cierran. En realidad vamos a decir todo lo que forma una expresión aritmética. En la parte del abstracto, pues tenemos algunos caracteres especiales por el signo de interrogación que abre, las comillas, el de admiración, el de asterisco. Y algunos dígitos, pues aquí faltaron, pero es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y en realidad esta sería la representación que nosotros pondríamos del contenido del alfabeto, ya sea de dígitos o del alfabeto del español. Bueno, aquí tenemos la definición de cadena, hablando de autómatas, y es una secuencia infinita de símbolos, inclusive vacía, de un alfabeto dado. Se denomina cadena sobre el alfabeto. El conjunto de todas las cadenas sobre un alfabeto. Y se denota por sigma asterisco, función de cerradura negativa, y sigma cierre positivo. Y denota la cadena que no acepta la secuencia vacía. En este caso no es una forma de expresarlo, porque como les había dicho que uno era la unión de cerradura positiva, cerradura negativa en la cerradura positiva, y por eso lo expresan de esta forma.